Muy buenas a todos y bienvenidos a Tyson Tube. El juego que estáis a punto de ver, Play Within, se llama. Esto está en una fase de desarrollo. Es el primer shooter en Unreal Engine 5. Esto no es ni pre-alfa, ¿vale? Está en desarrollo. Mientras están haciendo el juego, nos han dado acceso a algunos creadores para que os los podamos enseñar. El primer shooter con el motor Unreal Engine 5. De momento, como veis, está capado a 120 FPS. Bueno, no lo veis porque lo tapa mi cara, ¿vale? Y estamos en una lobby privada, ¿vale? Es una lobby de prensa. Creo que es la primera vez que una empresa se pone a hacer un juego y enseña su estado previo, ¿no? Y cambios de clima. Hay ciclos climáticos, ¿vale? Depósitos de municiones, etcétera, etcétera. Fijaros, de hecho, mira, justo hablo de los cambios climáticos. Fijaros, acaba de pasar de soleado a se ha puesto a nevar. Se puede poner a nevar, a llover, puede haber niebla. He visto de todo en lo poco que he estado jugando en desarrollo. O sea, promete muchísimo. Tener en cuenta que la lobby que estoy jugando ahora es una mezcla entre prensa y bots, ¿vale? O sea, con las miras largas apuntas de lejos. Madre mía, para allá al salir del spawn. Y con las miras cortas, pues lógicamente apuntas en tercera persona, igual que en Warzone. Y dependiendo del arma, pues tienes más o menos retroceso. Bueno, de hecho puede haber hasta tormentas de nieve, ¿vale? O sea, lo estáis viendo, ¿no? Literal, esto es una tormenta de nieve. Hay algunas armas que tienen más accesorios que otras. Y esto, pues como he dicho, como es conquista, pues tienes que ir atacando a conquistar los puntos. Por ejemplo, este está para defender. Y en cuanto conquistas todos, incluso se pueden marcar a los enemigos y pinguearlos. Y según el clima, pues te va afectando más o menos, etcétera, etcétera. Está muy en desarrollo. Gente, tener en cuenta que insisto, no puedo parar de insistir en este juego ahora mismo, a pesar de que haya muchas clases y de todo. Está en desarrollo, ¿vale? Ni siquiera esto es una pre-alfa, esto es una fase inicial de desarrollo y es el primer test que hacen el juego. Fijaros, entre que he estado muerto, pues ha parado de nevar y ahora pues está simplemente nublado. Ni hace sol, ni llueve, ni nada. O sea, lo dicho, muchísimos cambios. Y en este mismo gameplay os voy a enseñar más mapas y funciones. Como veis, esto es conquista. La partida, pues ahora mismo pues tiene límite de tiempo porque es un test, pero que va a ser más largo en otro momento. Fijaros, ahora es más al atardecer, amanecer. Cambia el sol de posición y se empieza a hacer como de noche, fijarse. Fijarse esto, ¿eh? Atentos, ¿eh? Se hace de noche, ¿eh? Y se empieza a hacer de noche. Y ahora puedes poner la visión nocturna, porque se ha hecho de noche. Impresionante el estado del juego. También tiene scoreboard, tablas de puntuaciones, etcétera, etcétera. Bien, existen otros mapas, como veis. Este de aquí es capturar la bandera. Está en una plataforma de petróleo, ¿vale? Te puedes mover por toda la plataforma de petróleo y tal, como estáis viendo. Y es un modo captura la bandera. Y esto es con ahora mismo pues estoy con el equipo ruso. Y como veis os podéis ir moviendo por la plataforma de petróleo y tal. Aunque es un modo más pequeño. Y demás, lo dicho, que hay múltiples mapas. He pillado la bandera, me voy corriendo. Me han dado. También se puede atacar cuerpo a cuerpo, claro, como cualquier otro shooter, etcétera, etcétera. Y creo que tengo que llevar la bandera arriba, ¿no? Joder, si no nos estorbamos. Hostia, sí, y están aquí ellos. ¡Cuidado, las balas, las balas! Menos mal que me lo han matado. Bien, ahora estamos en otro mapa y esto es el modo baja confirmada, ¿vale? Esto es como pues en Call of Duty, baja confirmada. Está lloviendo, estamos en un bosque. Me gustaría quitarle desenfoque de movimiento, pero de momento no hay opciones.
Y como veis, al morir, pues dejan la chapita y tal. También si queréis, incluso aunque sea de día, podéis activar la visión nocturna, como si fuera térmica. La cosa que está bastante guapa. Uy, uy, uy. Y me pillaron. Y a medida pues que sufres vida, pierdes vida y tal, pues la cámara te va cambiando de color a un grisáceo y tal. Hay muy pocas armas en esta prueba. Voy a coger la AK. Tener en cuenta que tantos sonidos y tal los van a mejorar, mecánicas, etcétera. Lo dicho, que esto está... Ahora mismo esto está en desarrollo, ¿vale? O sea, no tiene fecha de lanzamiento. Ah, por cierto, los que preguntáis, está de momento, solo tienen intención de sacarlo en PC, en Steam. Aunque está previsto que más adelante llegue a consolas también, en una fase más lejana de desarrollo, para que os hagáis una idea, ¿vale? Y pues aparte de todo eso también se podrá añadir en la wishlist. No tiene fecha de lanzamiento. Creen que para cuando se pueda poner en Early Access saldrá un precio de 20 o 30 dólares aproximadamente, o eso dicen en su Discord. Tiene modo por partida local en LAN, en el cual habrá bots. Y para el que quiera jugar online o quiera jugar más relajadito o lo que sea, aparte de los modos online, pues con todos los modos que os estoy intentando enseñar y todas las cosas que tiene. Y pues todo está sujeto a cambios ahora mismo. Recordad pues que esto, aunque es el primer shooter de Unreal Engine 5, todavía está en desarrollo. Y este otro mapa que veis, este es el famoso modo todos contra todos. Aquí todo el que veáis es enemigo. Directamente, eres tú solo contra todos. Y como veis hay hangares, hay de todo. Uh. Y lo grandioso que me parece a mí de este juego es... Uy, 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 uy. La climatología cambiante. Buena fiesta he pillado aquí. Me pillaron. Y lo de la climatología cambiante y demás. Y fijaros el mapa aquí todo nevado y tal. O sea, tiene muy buena pinta este juego. Insisto. Porque de momento no dejen probar más armas y tal. Pero va bastante bien. Y habrá que mantenerle un ojo echado. ¡Hostias! Por ejemplo, estos son cosas del que te spawnes justo en el mismo sitio que spawnea otro. El time to kill puede parecer que está un poquito alto. O sea, bajo. Pero hay que recordar que esto es un test y que la mitad de lo que estáis viendo pues son bots. Bueno, señoras, espero que os haya gustado todo.